Billonario finge estar paralizado para probar a su novia, pero la empleada demuestra el verdadero amor, lo que parecía un amor eterno. Se convirtió en una traición que nadie podía imaginar. Sí, amiga mía, lo que estás a punto de escuchar no es un simple cuento. Es una historia que toca el corazón, que sacude el alma y que nos recuerda que el verdadero amor se reconoce cuando el dolor golpea la puerta. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar la manera en que miras la vida, la fe y el amor mismo. Antes de continuar, permíteme pedirte algo con cariño. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este camino de historias que llegan al alma. Escribe también en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Queremos mencionarte con gratitud en nuestros próximos relatos, porque cada nombre, cada lugar, nos hace sentir más unidos como una gran familia. Ahora sí, abre tu corazón, porque vamos a entrar en la vida de un hombre poderoso, un hombre que tenía todo lo que muchos sueñan, y que, sin embargo, descubrió que lo más valioso no se compra con dinero, ni con haciendas, ni con lujos. Imagina una tarde silenciosa en una gran mansión. Las cortinas pesadas de terciopelo están corridas. La luz entra apenas en hilos dorados que iluminan los muebles antiguos. La biblioteca llena de libros de generaciones, los retratos de familia colgados en las paredes. Allí, sentado en una silla de ruedas, está don Alejandro Ramírez. Sus ojos, fijos en el horizonte que se abre desde el ventanal, parecen esconder una tormenta. Él es un hombre fuerte, alto, de mirada orgullosa, dueño de tierras, de negocios, de un apellido respetado. Pero ahora parece quebrado, como si el peso de la vida lo hubiera reducido a un silencio doloroso. Su respiración es lenta, y aunque su porte sigue siendo digno, en su rostro hay algo que duele mirar. Lágrimas contenidas, un dolor que se esconde tras la máscara de la fortaleza. Don Alejandro piensa en el pasado, en los momentos en que creyó haber encontrado la dicha perfecta, el amor verdadero, esa compañía que lo llenaba de ilusión y de esperanza. Y piensa también en la promesa que un día hizo frente al altar, con el corazón pleno de alegría. Pero ahora, sentado en aquella silla, siente que todo lo que construyó con ilusión se ha venido abajo, como si los cimientos de su vida se hubieran derrumbado de repente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenía que descubrir la verdad de esta manera? Murmura, casi sin voz. Nadie lo escucha, solo Dios y el eco de su propia alma. Tú y yo sabemos que cuando una mujer ama de verdad, no importa la pobreza, no importa la enfermedad, no importan las arrugas ni los años que pasan. Una mujer que ama con el alma se queda, se entrega, se convierte en el sostén de su hogar. Pero también sabemos que no todas las sonrisas son sinceras, y no todos los abrazos guardan fidelidad. A veces, las apariencias engañan, y esa es la dura lección que don Alejandro está a punto de compartirnos. El viento sopla en los jardines de la hacienda. Los rosales, que antes eran motivo de orgullo de la familia, parecen marchitarse con la misma tristeza que invade el corazón de aquel hombre. ¿Dónde está la mujer que le prometió amor eterno? ¿Dónde está esa joven hermosa, llena de dulzura, que aceptó casarse con él entre lágrimas de emoción y rezos al cielo? La respuesta, querida amiga, no es sencilla. Porque el amor verdadero se mide en la adversidad. Y solo cuando la tormenta llega es cuando sabemos quién está dispuesto a navegar con nosotros y quién prefiere saltar del barco. Don Alejandro recuerda los primeros días de su romance con Isabel. Recuerda sus ojos brillantes, su risa cristalina, la manera en que lo miraba como si él fuera el centro de su universo. Se había enamorado profundamente, de una forma que jamás creyó posible a su edad. Y todos, absolutamente todos, pensaban que era la pareja perfecta. Nadie podía imaginar lo que el destino estaba preparando, lo que este hombre descubrió, lo que tú descubrirás conmigo en esta historia. Cambiará tu manera de ver la fidelidad, la entrega y la bondad. Porque a veces, el amor verdadero no viene de quien esperamos, sino de la persona más humilde, más sencilla, aquella que ha sufrido en silencio y que, sin pedir nada a cambio, está dispuesta a entregar lo más grande, su corazón. Sí. Escucha bien. Esta historia no es de joyas, ni de fiestas, ni de promesas vacías. Es la historia de cómo una mujer sencilla demostró tener un corazón más grande que todas las riquezas de la tierra,
Pero antes de llegar a ese momento, quiero que sientas junto conmigo el peso de la soledad de Alejandro. Él, acostumbrado a mandar, a ser obedecido, a tomar decisiones importantes para cientos de trabajadores en sus tierras, ahora se siente como un niño perdido. La silla de ruedas no solo representa una supuesta limitación física, sino el símbolo de una verdad que lo atormenta. Que a su lado, la mujer que decía amarlo, ha empezado a mostrar su verdadero rostro. Quizás fue un error, piensa él. Quizás confié demasiado en palabras dulces y olvidé mirar con el corazón. La mansión, tan grande, parece un desierto. Los pasillos resuenan con pasos vacíos. Los criados hablan en voz baja, como temiendo romper el silencio pesado que cubre la casa. Solo en la capilla privada, donde cada día se reza el rosario, Alejandro encuentra un poco de paz. Allí, frente al Cristo crucificado, pide fuerzas para soportar lo que viene. Y es que el dolor más grande no es la enfermedad ni la pérdida de la fuerza física. El dolor más grande es sentirse traicionado por quien juró estar contigo hasta el final. Amiga mía, ¿cuántas de ustedes quizás han pasado por algo parecido? ¿Cuántas han confiado en un amor que parecía eterno y, con el paso del tiempo, descubrieron que las promesas eran frágiles, que el corazón del otro se había marchado lejos? Por eso esta historia es también para ti, para recordarte que la fidelidad existe, que la bondad tiene recompensa, y que Dios siempre abre caminos inesperados para mostrar dónde está la verdad. El reloj antiguo de la sala marca las horas con un sonido seco, metálico, que parece golpear el alma de Alejandro. Él permanece inmóvil, mirando el horizonte, como si buscara en el cielo una respuesta. Y es allí, en ese instante de soledad profunda, cuando empieza a recordar las palabras de su padre, don Ernesto. Hijo, el verdadero amor se prueba en el dolor. No olvides que solo en la tormenta se reconoce al marinero valiente. Pero Alejandro aún no sabía la magnitud de lo que descubriría. Lo que estaba a punto de vivir se convertiría en la prueba más dura de su vida. Escucha con atención. No todas las historias terminan como los cuentos de hadas que nos contaban de niñas. La vida real tiene lágrimas, tiene engaños, tiene silencios que hieren. Pero también tiene milagros, tiene renacimientos, tiene sorpresas que nos devuelven la fe. Y así, la historia de don Alejandro Ramírez, el hombre que fingió estar paralizado para probar el amor de su novia, empieza con un silencio, con una mirada perdida en el horizonte, y con un corazón que aún no sabe que la mayor lección está por llegar. Tú que me escuchas ahora, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo te emocionará, también te hará reflexionar sobre lo que significa amar de verdad. Pero antes de continuar, te lo recuerdo con cariño. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Queremos darte las gracias con tu nombre en un próximo relato, porque este espacio es para ti, para compartir contigo historias que nos devuelven la esperanza. Amiga querida, no te vayas, porque apenas hemos abierto la puerta de este relato, y lo que falta por descubrir te conmoverá hasta las lágrimas. Dicen que cuando el amor llega a la vida de un hombre maduro, lo transforma todo. Así le pasó a don Alejandro Ramírez. Él, acostumbrado a vivir entre negocios, tierras y responsabilidades, jamás imaginó que su corazón, ya marcado por la experiencia y los años, pudiera latir con la fuerza de un adolescente enamorado. Y sin embargo, así ocurrió el día que conoció a Isabel. Isabel era joven, de una belleza que parecía sacada de un sueño. Su piel tersa, su cabello oscuro y brillante, sus ojos llenos de luz. Todo en ella irradiaba vida. Pero no era solo su apariencia lo que atrapó a Alejandro. Era la dulzura de su voz, la manera en que lo miraba como si en el mundo no existiera otro hombre más que él. Aquella joven logró despertar en él un anhelo que creía apagado para siempre, la ilusión de volver a empezar. Para quienes vivían en el pueblo cercano a la hacienda, la noticia de aquel romance fue sorprendente. ¿Cómo es posible que don Alejandro, un hombre tan serio, tan reservado, haya caído rendido ante esa muchacha?, se preguntaban. Pero quienes lo veían de cerca, entendían que algo especial estaba ocurriendo. Porque cada vez que Isabel aparecía, el semblante de Alejandro cambiaba. Sus ojos, que antes reflejaban el peso de los negocios, brillaban como estrellas. Su voz
siempre firme y recia, se suavizaba al pronunciar su nombre. En esos días, la hacienda volvió a llenarse de alegría. Se organizaron cabalgatas, meriendas al aire libre, cenas con música de cuerdas bajo la luz de la luna. Alejandro quería demostrarle a Isabel que su amor era sincero, que no le faltaría nada si aceptaba ser su esposa. Y ella, con sonrisas encantadoras, parecía corresponder cada gesto, cada palabra. Recuerdo, como si lo estuviera viendo, aquel día en que Alejandro decidió dar el gran paso. El cielo estaba encendido con los colores de un atardecer inolvidable. Bajo un viejo roble, rodeado de flores silvestres, se arrodilló frente a Isabel y con voz temblorosa pronunció: «Señor, bendice este momento. Isabel, ¿aceptas ser mi esposa?». Ella, con lágrimas en los ojos y la mano temblorosa, respondió que sí. Y en ese instante, Alejandro sintió que la vida le regalaba una segunda oportunidad. El sonido de las campanas de la iglesia cercana parecía unirse a la emoción de ese momento. Los trabajadores de la hacienda, que presenciaban de lejos la escena, aplaudieron con alegría. Todo era felicidad. Todo parecía perfecto. Pero, amiga mía, tú y yo sabemos que la vida no siempre es como se muestra en la superficie. El brillo de los ojos puede ocultar sombras, y una sonrisa puede esconder intenciones que nadie imagina. ¿Era Isabel realmente la mujer que él creía? Me pregunto en voz baja mientras te cuento esto. Porque en el fondo de aquel cuadro tan ideal, había fisuras invisibles, pequeñas señales que el corazón de Alejandro, cegado por la ilusión, no alcanzaba a ver. Isabel disfrutaba de los lujos que Alejandro le ofrecía. Amaba los vestidos elegantes, las joyas delicadas, las atenciones constantes, y aunque siempre respondía con dulzura, había momentos en los que su mirada se perdía, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Amaba ella realmente a Alejandro? ¿O amaba la vida que él podía darle? Esa era la pregunta que el destino, tarde o temprano, se encargaría de responder. Alejandro, sin embargo, estaba convencido de que había encontrado a la mujer de sus sueños. En cada gesto de Isabel veía pureza. En cada palabra escuchaba promesas eternas. Estaba dispuesto a entregarle su vida, su apellido, sus riquezas, su futuro entero. Hubo una cena especial en la Casa Grande, organizada para anunciar oficialmente el compromiso. La mesa estaba adornada con flores frescas, velas encendidas y un banquete digno de reyes. Los invitados brindaron con vino y todos felicitaron a la pareja. Isabel sonreía como una reina, disfrutando del centro de atención, mientras Alejandro la observaba con orgullo y ternura. «Esta mujer es mi bendición», pensaba él. «Dios me ha premiado con un amor que no merecía». Pero en medio de tanta celebración, hubo alguien que permanecía en silencio, con el rostro serio y la mirada reflexiva. Don Ernesto, el padre de Alejandro. Un hombre de canas, de fe profunda, de palabras sabias. Él conocía a su hijo mejor que nadie, y aunque respetaba su decisión, en su corazón sentía inquietud. Esa noche, cuando todos se retiraron y la casa quedó en calma, don Ernesto llamó a Alejandro a su despacho. El ambiente estaba impregnado del aroma a tabaco y a madera antigua. Con voz pausada le dijo: «Hijo, me alegra verte tan feliz. Pero recuerda que el amor verdadero no se mide en las fiestas ni en los regalos. El verdadero amor se prueba en los momentos de dolor». Alejandro, con una sonrisa confiada, respondió: «Padre, Isabel me ama. Lo siento en mi alma. Ella estará a mi lado en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. No tengo dudas». Pero don Ernesto no compartía esa seguridad. Lo miró fijamente y agregó: «Confío en tu corazón, hijo. Pero no olvides lo que te digo. El tiempo y la adversidad revelan lo que las palabras no alcanzan a mostrar». Estas palabras, aunque quedaron grabadas en la mente de Alejandro, fueron ahogadas por la fuerza de su enamoramiento. Estaba tan convencido de la bondad de Isabel que no quiso dar espacio a las dudas. Amiga querida, ¿cuántas veces hemos visto a hijos, nietos o sobrinos enamorados hasta el punto de no escuchar consejos? ¿Cuántas veces la voz de la experiencia es ignorada, porque el corazón joven cree que todo lo puede, que todo será eterno? ¿Y cuántas veces esa voz termina teniendo razón? En los días que siguieron,
Alejandro e Isabel vivieron como en un sueño. Paseaban por los jardines, asistían juntos a misa, compartían cenas íntimas bajo la luz de las velas. Los habitantes del pueblo comentaban con ternura: «Qué afortunado es don Alejandro, haber encontrado el amor en esta etapa de su vida». Pero el destino, siempre sabio, ya estaba preparando el escenario para mostrar la verdad. Porque el amor verdadero no se revela en los tiempos de abundancia, sino en los de escasez. No se demuestra en la alegría, sino en la tristeza. Y lo que parecía una historia perfecta, estaba a punto de enfrentar su primera tormenta. Quiero que guardes esta imagen en tu corazón. Un hombre maduro, poderoso, de apellido respetado, convencido de que ha encontrado el amor de su vida. Una joven hermosa que lo mira con dulzura, que le promete fidelidad. Un compromiso bendecido en medio de oraciones y aplausos. Todo parece brillar. Todo parece eterno. Pero recuerda, en la vida, lo que parece perfecto muchas veces oculta secretos que aún no han sido revelados. Quédate conmigo, porque lo que ocurrirá a continuación será decisivo. Una prueba inesperada pondrá a Isabel frente a la verdad de sus sentimientos. Y será allí donde descubriremos si aquel sí pronunciado bajo el cielo del atardecer era realmente un voto de amor, o simplemente un reflejo de ambición. Amiga mía, no te vayas. Lo mejor y lo más doloroso está por llegar. Las palabras de don Ernesto quedaron flotando en el aire como una advertencia que no se podía ignorar. El verdadero amor se prueba en el dolor. Alejandro, con el corazón embriagado por la ilusión, intentaba convencerse de que esas frases eran solo la preocupación natural de un padre. Pero la mirada de aquel hombre sabio, curtido por los años y por la fe, guardaba una certeza inquietante. Esa noche, cuando la casa se sumió en silencio, Alejandro no pudo dormir. Caminaba por los pasillos de la hacienda con paso lento, como buscando respuestas entre los retratos antiguos de sus antepasados. Se detuvo frente a una pintura de su madre, fallecida hacía muchos años. Recordaba su ternura, sus consejos, y como siempre decía que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en hechos. ¿Será que mi padre tiene razón?, pensó Alejandro, mirando fijamente el rostro pintado de aquella mujer que tanto lo había amado. ¿Será que Isabel aún no ha demostrado lo suficiente? El amanecer lo encontró con el corazón inquieto. Mientras los gallos cantaban y los primeros rayos de sol iluminaban los campos de trigo, decidió hablar con su padre. Don Ernesto lo esperaba en el comedor, con la Biblia abierta y una taza de café humeante entre las manos. El aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente, pero Alejandro apenas probó bocado. Con voz seria, rompió el silencio. «Padre, anoche no pude dejar de pensar en sus palabras». Don Ernesto levantó la vista, con esa calma que lo caracterizaba, y respondió: «Hijo, no es mi intención robarte la alegría. Solo quiero que seas sabio. El amor de una mujer se conoce en la abundancia, pero sobre todo en la escasez. Se celebra en la salud, pero se revela en la enfermedad». Alejandro suspiró. «Isabel me ama, padre. Estoy seguro. Pero entiendo su inquietud. ¿Qué propone usted?» Entonces, con la serenidad de quien ha vivido mucho y conoce los caminos del corazón humano, don Ernesto dijo: «Ponla a prueba, no como castigo, no como desconfianza, sino como confirmación. Un hombre que entregará su vida entera merece saber si la mujer que lo acompaña será capaz de sostenerlo en el dolor». Alejandro se estremeció. «¿Y cómo podría yo probar eso?». El anciano bajó la mirada hacia su Biblia, acarició las páginas con respeto y murmuró: «La vida misma se encargará de mostrarlo. Pero si quieres acelerar la respuesta, crea la situación que revele su verdad». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco imposible de acallar. Y allí, en medio de ese silencio lleno de significado, surgió la idea que cambiaría su destino para siempre. Fingir un accidente. Amiga querida, piensa en esto conmigo. ¿Qué hombre estaría dispuesto a cargar con la humillación de fingir una desgracia solo para conocer la verdad del corazón de una mujer? ¿Qué tan grande debía ser la duda escondida en el alma de Alejandro para aceptar una prueba tan dura? Él sabía que no sería fácil. Isabel era joven, bella, con toda la vida por delante. ¿Soportaría ella la idea de cuidar a un hombre que de un momento a otro quedaba atado a una silla de ruedas?
Sería capaz de renunciar a fiestas, a vestidos, a viajes, para convertirse en enfermera, en compañía silenciosa, en sostén diario. El plan empezó a tomar forma. Alejandro confió en pocos. Solo algunos médicos de la ciudad y un par de personas de absoluta confianza estarían al tanto. Para el resto del mundo, sería un accidente real. Una caída de caballo, dijeron. Una fractura grave en la columna, anunciaron, y pronto, la noticia se extendió por todo el pueblo como un murmullo doloroso. «¡Qué desgracia para don Alejandro!», exclamaban en la plaza. «Un hombre tan fuerte, reducido de esta manera», lamentaban en la iglesia. «¿Y qué hará Isabel ahora?», se preguntaban con curiosidad y compasión mezcladas. La noticia llegó a los oídos de Isabel como un trueno. Corrió al hospital, llorando, desesperada. Su llanto era tan intenso que muchos pensaron, «Esa mujer sí lo ama de verdad». Pero los días siguientes empezarían a mostrar otra realidad. Alejandro, recostado en la cama del hospital, fingía dolor y resignación. Cada palabra, cada gesto, era un esfuerzo por mantener la credibilidad de la farsa. Y allí, al borde de la cama, Isabel se mostraba primero como la prometida angustiada, llena de cariño. Le tomaba la mano, le acariciaba el rostro, le decía entre lágrimas, «Mi amor, no te preocupes, estaré contigo siempre». Pero en el fondo, amiga mía, algo empezaba a quebrarse. Porque la juventud de Isabel no estaba hecha para el sacrificio. Porque detrás de sus promesas dulces, la sombra de la duda se instalaba lentamente. Y fue entonces cuando entró en escena una voz que marcaría el rumbo de todo. La de doña Carmen, madre de Isabel. Una mujer orgullosa, de mirada dura y lengua afilada. Ella, al ver a su hija junto a Alejandro en esa situación, no dudó en sembrar semillas de egoísmo. «Hija», le susurró con frialdad, «¿quieres pasar el resto de tu vida cuidando a un inválido? Piensa bien, eres joven, hermosa. Vas a desperdiciar tus años de gloria amarrada a una silla de ruedas». Isabel, confundida, trataba de resistir. «Pero mamá, lo amo». «El amor se acaba cuando llega la carga, hija. Escúchame. No te amarres a una desgracia que no es tuya». Y así, poco a poco, el veneno de la duda comenzó a hacer efecto. Mientras tanto, en la hacienda, otra figura humilde y silenciosa se mantenía al margen, observando todo. Lucía. La media hermana de Isabel, criada como sirvienta, relegada a las tareas más duras, y sin embargo, llena de una fe sencilla y de un corazón puro. Ella no imaginaba aún que Dios tenía preparado un papel decisivo en toda esta historia. «Querida amiga, quédate conmigo, porque lo que viene será revelador». ¿Qué decisión tomará Isabel ante la prueba? ¿Se mantendrá fiel a su promesa de amor eterno o cederá a la voz de su madre? Antes de seguir, te invito con cariño a que te suscribas a este canal y nos dejes en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos alegrará mencionarte con gratitud en un próximo relato, porque cada una de ustedes hace que estas historias cobren vida. Lo que viene a continuación no solo cambiará el destino de Alejandro, sino que mostrará, ante los ojos de todos, dónde se encuentra el verdadero amor. El día del supuesto accidente llegó como un golpe de viento inesperado. En la hacienda se escucharon gritos, carreras, el trotar desesperado de caballos. «¡Don Alejandro se cayó! ¡Don Alejandro se cayó del caballo!», gritaban los peones mientras corrían hacia la casa grande. La noticia se extendió como pólvora. El hombre fuerte, el patrón respetado, el que siempre había montado como un jinete experimentado, ahora yacía en el suelo, inconsciente. Lo trasladaron de inmediato al hospital de la ciudad, y allí, con rostro serio, los médicos confirmaron la versión que Alejandro y su padre habían planeado. Una lesión grave en la columna, consecuencias irreversibles, silla de ruedas de por vida. Cuando Isabel escuchó la noticia, el mundo pareció derrumbarse a sus pies. Corrió hasta el hospital, con el corazón palpitante, llorando como si el aire se le escapara de los pulmones. Al verlo en la cama, pálido, inmóvil, rodeado de enfermeras, se lanzó sobre él, tomándole la mano. «Alejandro, mi amor, dime que esto no es verdad», gritaba con lágrimas que caían sobre sus sábanas. Él, con voz débil, fingiendo un dolor insoportable, apenas murmuró: «Isabel, Dios quiso que mi destino fuera este».
La joven lloraba desconsolada y todos pensaban, esa mujer sí lo ama de verdad. Pero el tiempo, amiga mía, siempre revela lo que se esconde detrás de las primeras lágrimas. Los días pasaron lentamente. Isabel al principio se mostró atenta, siempre al lado de Alejandro. Le daba agua, le acomodaba las almohadas, le prometía con dulzura que nunca lo dejaría. Pero mientras el hospital se llenaba de flores enviadas por conocidos y cartas de solidaridad, en el corazón de Isabel empezaba a crecer una sombra. Fue en una de esas visitas cuando su madre, doña Carmen, apareció con ese rostro duro que siempre llevaba consigo. Se sentó junto a Isabel, lejos de los oídos de Alejandro, y con voz fría le dijo: «Hija, escucha lo que te digo. ¿De verdad piensas pasar el resto de tu vida cuidando a un inválido?» Isabel bajó la mirada, como si quisiera rechazar aquellas palabras. «Mamá, no me digas eso. Lo amo. Juré estar con él en todo momento». Pero doña Carmen, con una risa amarga, continuó: «El amor se olvida cuando la juventud se apaga. Tú eres hermosa, tienes toda una vida por delante. ¿Qué ganarás atada a un hombre que ya no puede darte nada? Ni hijos, ni fiestas, ni viajes, nada». Esas palabras fueron como clavos entrando lentamente en el corazón de Isabel. Ella quería creer en sus promesas, quería sostenerse en la idea de un amor eterno, pero la voz de su madre era insistente, penetrante, venenosa. En medio de esa tormenta, apareció una figura silenciosa, humilde, pero llena de luz. Lucía. Ella era la media hermana de Isabel, hija de otro matrimonio de su padre, criada como sirvienta en la casa. Desde niña había vivido relegada a las tareas más pesadas: limpiar, cocinar, atender a todos sin recibir gratitud. Y sin embargo, jamás dejó que la amargura envenenara su corazón. Su fe en Dios era su refugio, y su bondad, su escudo. Lucía fue llamada al hospital para ayudar en los cuidados. Doña Carmen, con desprecio, lo dijo abiertamente: «Que Lucía se encargue. Ella nació para servir». Alejandro, escuchando esas palabras desde su cama, sintió un nudo en el alma. ¿Cómo podía una madre tratar así a su propia sangre? Y sobre todo, ¿por qué Isabel guardaba silencio, aceptando aquella injusticia sin protestar? Los días siguientes marcaron la diferencia. Isabel, cada vez más distante, iba al hospital menos seguido. Decía que necesitaba distraerse, que no podía soportar tanto sufrimiento. Su madre, por supuesto, la alentaba. «Haz tu vida, hija. Déjale a Lucía la carga. Tú naciste para brillar, no para sufrir». Lucía, en cambio, se entregaba por completo. Con manos pacientes, le daba de comer, lo ayudaba a vestirse, rezaba con él cada noche antes de dormir. Preparaba caldos calientes, pan dulce, café de olla que llenaba la habitación de un aroma hogareño, y con voz suave le cantaba canciones antiguas que su madre le había enseñado antes de morir. Amiga mía, imagina esa escena conmigo. Un hombre que lo tenía todo, reducido a la impotencia de una silla. Y a su lado, no la mujer joven y bella que había prometido amor eterno, sino una muchacha humilde, rechazada por su propia familia, pero que con cada gesto mostraba lo que es el amor verdadero. Los trabajadores de la hacienda empezaron a notar la diferencia. «La señorita Isabel casi no viene», murmuraban. «Pero Lucía está allí todos los días, sin descanso, con un corazón que vale más que 1000 riquezas». Alejandro, con cada día que pasaba, sentía más y más admiración por ella. En sus conversaciones nocturnas, mientras Lucía le hablaba de su infancia marcada por la ausencia de su madre y el desprecio de Carmen, descubría en ella una fuerza interior que jamás había visto en Isabel. Lucía no se quejaba, no pedía nada. Solo servía, sonreía, oraba. Y en esa humildad radicaba una grandeza que iluminaba la oscuridad en la que Alejandro vivía. Pero el corazón de Alejandro seguía desgarrado, porque aunque comenzaba a reconocer la bondad de Lucía, aún amaba a Isabel. Aún quería creer que esa joven de mirada dulce regresaría, que vencería la voz fría de su madre y cumpliría sus promesas. Querida amiga, aquí abrimos un nuevo misterio. ¿Qué hará Isabel ahora que el tiempo pasa y su prometido parece condenado a una silla de ruedas? ¿Se aferrará al amor que juró un día o dejará que el egoísmo, sembrado por su madre, la aleje para siempre? Lo sabremos en el próximo capítulo de esta historia.
donde el corazón de Alejandro será puesto a prueba de la manera más dolorosa. El hospital, que al inicio se llenaba de flores, visitas y palabras de ánimo, comenzó a vaciarse lentamente. Los amigos regresaban a sus vidas, los curiosos buscaban otros rumores en el pueblo, y hasta los trabajadores de la hacienda, aunque fieles, volvían a su rutina diaria. Solo quedaba el silencio, ese silencio que golpea el corazón del enfermo más que cualquier dolor físico. En ese silencio, Alejandro esperaba cada día la llegada de Isabel. Esperaba verla entrar con su sonrisa dulce, con su perfume que tanto le gustaba, con esas palabras que lo llenaban de fuerza. Pero los días pasaban, y sus visitas se volvían cada vez más cortas. Y luego, cada vez más escasas. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes del hospital, Isabel entró en la habitación. Estaba hermosa, como siempre. Su vestido impecable, su cabello brillante, sus labios pintados de un rojo suave. Pero sus ojos ya no tenían la ternura de antes. Alejandro lo notó de inmediato. Se acercó a la cama. Lo miró con una mezcla de compasión y distancia, y con voz baja, como quien quiere acabar rápido con una conversación incómoda, le dijo: «Alejandro, tenemos que hablar». El corazón del hombre dio un vuelco. «Dime, amor mío, ¿qué sucede?», preguntó con ansiedad. Isabel tragó saliva. «He estado pensando mucho. Esto ha sido muy duro para mí. Tú sabes cuánto te amo, pero no creo que pueda con esto». Las palabras cayeron como piedras en el alma de Alejandro. ¿Qué estás diciendo?», murmuró, incrédulo. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «No puedo dedicar mi vida a cuidar de alguien que ya no es el mismo. Yo necesito vivir, necesito disfrutar mi juventud». Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que había soñado, todo lo que había idealizado, se derrumbaba en ese instante. Con voz temblorosa, apenas alcanzó a decir: «Isabel, me prometiste que estarías conmigo. Juraste ante Dios». Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran cuchillos. Pero enseguida, endureciendo su corazón, agregó: «Por eso quiero proponerte algo. No estarás solo. Lucía puede quedarse contigo. Ella es buena, paciente. Nació para servir. Yo no soy esa persona». Un silencio sepulcral llenó la habitación. El corazón de Alejandro se quebró en 1000 pedazos. Fingiendo serenidad, asintió lentamente. «Si eso es lo que deseas, no te detendré». Por dentro, sin embargo, gritaba de dolor. ¿Cómo podía la mujer que tanto amó abandonarlo de esa manera? ¿Cómo podía entregarlo a manos de su hermana, como si él fuera una carga, un deber, una responsabilidad que ella no estaba dispuesta a soportar? Amiga mía, piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto promesas rotas? ¿Cuántas veces el juramento de amor eterno se convierte en palabras vacías cuando llega la prueba? Este momento no solo es el de Alejandro, es el de muchas mujeres y hombres que, en medio de la enfermedad o la dificultad, han visto cómo el supuesto amor se aleja sin mirar atrás. Isabel, antes de irse, se inclinó para darle un beso en la frente. Pero no era un beso de amor. Era un beso frío, casi de despedida. Luego se giró, tomó su bolso elegante y salió de la habitación sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo, con la respiración entrecortada, luchando por no derramar lágrimas. Él, que fingía una parálisis para probar la fidelidad de Isabel, ahora deseaba que todo fuera una mentira menos dolorosa que aquella verdad que había quedado al descubierto. Ella no lo amaba como había jurado. En ese momento, mientras la soledad lo envolvía, recordó las palabras de su padre. El amor verdadero se prueba en el dolor. Y comprendió que la prueba apenas estaba comenzando. Días después, Isabel ya casi no aparecía por el hospital. Sus excusas eran fiestas, compromisos sociales, amigas que necesitaban su compañía. El pueblo comenzó a murmurar: «La prometida de don Alejandro ya no se le ve. Pero la muchacha Lucía está allí día y noche». Lucía, humilde y silenciosa, asumió la tarea que Isabel rechazó. Preparaba cada comida con cariño, lo ayudaba a levantarse de la cama, acomodaba sus cobijas con delicadeza. Y lo más importante, nunca lo dejaba solo. A su lado el hombre encontraba consuelo en medio de su dolor. Alejandro, aunque agradecido,
Llevaba dentro un peso insoportable, porque cada gesto bondadoso de Lucía le recordaba la traición de Isabel. Y mientras ella se alejaba con la excusa de vivir su juventud, la humilde hermana se acercaba cada vez más, mostrando con hechos lo que significa amar de verdad. Y aquí, querida amiga, abrimos un nuevo misterio. ¿Qué será de Isabel ahora que ha dejado a Alejandro en manos de Lucía? ¿Será capaz de seguir adelante como si nada? ¿O el destino la confrontará con la verdad de sus decisiones? Lo descubriremos en el próximo capítulo, donde la entrega silenciosa de Lucía empezará a transformar no solo el corazón de Alejandro, sino también el rumbo de toda esta historia. Desde el día en que Isabel decidió apartarse, la vida de Alejandro cambió por completo. Y no fue por la frialdad de la traición, ni por el dolor de sentirse abandonado. Fue por la presencia de alguien que, sin buscarlo, comenzó a llenar el vacío con actos sencillos, con detalles pequeños pero cargados de amor verdadero. Lucía, la media hermana despreciada, la muchacha humilde que siempre había vivido a la sombra, fue quien tomó el lugar que Isabel dejó vacío. Nadie se lo pidió oficialmente, nadie la obligó. Simplemente nació de ella, de su corazón bondadoso y de esa fe sencilla que nunca había perdido, a pesar de los desprecios y las humillaciones. Cada mañana, antes de que el sol apareciera, Lucía ya estaba en la cocina preparando un caldo de pollo con verduras frescas de la huerta. Ese aroma cálido llenaba la habitación de Alejandro y lo envolvía como un abrazo. Después le servía café de olla, con canela y piloncillo, tal como lo recordaba de su infancia, cuando su madre aún vivía. «Señor Alejandro, pruebe un poquito. Le hará bien», decía ella con voz suave, acomodándole la bandeja con manos cuidadosas. Alejandro, sorprendido, probaba aquel caldo sencillo pero lleno de sabor, y sentía que algo en su corazón se ablandaba. No era solo la comida, era el amor con el que estaba hecha. Al caer la tarde, cuando el silencio del hospital o de la hacienda parecía más pesado, Lucía se sentaba junto a su cama con un rosario en las manos. «¿Quiere que recemos juntos?», le preguntaba tímidamente. Y allí, entre avemarías y padres nuestros, Alejandro descubría una paz que no encontraba en ningún otro momento del día. Era como si la voz serena de Lucía tejiera un puente entre su dolor y el consuelo del cielo. Pero no era solo oración. En ocasiones, Lucía le cantaba canciones antiguas, esas que su madre le había enseñado cuando aún era niña. Su voz no era perfecta, pero era dulce, llena de sentimiento. Alejandro cerraba los ojos y dejaba que esas melodías lo transportaran a tiempos más felices, donde la inocencia y la fe eran la compañía más grande. «¿Quién te enseñó esas canciones?», le preguntó una noche. Lucía sonrió con melancolía. «Mi mamá. Ella me cantaba cuando tenía miedo de la oscuridad. Después, cuando murió, yo seguí cantando sola para no sentirme tan triste». Ese instante quedó grabado en el alma de Alejandro, porque detrás de esa sencillez había una historia de dolor profundo. Lucía no solo había sido rechazada por Carmen, su madrastra, sino también relegada a vivir como sirvienta en la casa de su propio padre. Había crecido entre órdenes, desprecios y silencios, y sin embargo, allí estaba, cuidando de él con una ternura que jamás había recibido de Isabel. «¿Y nunca odiaste a tu madrastra?», preguntó Alejandro en otra conversación, conmovido por su fortaleza. Lucía bajó la mirada y respondió con humildad. «No. Al principio lloraba mucho, porque quería que me quisiera. Pero después entendí que el odio no sirve para nada. Si no me daban amor, yo podía seguir dando el mío. Dios nunca me dejó sola». Alejandro se quedó sin palabras. ¿Cómo podía aquella mujer, que había sufrido tanto, hablar con tanta serenidad? En sus ojos no había rencor, solo fe y bondad. «Amiga querida, escucha esto conmigo». En ese contraste estaba la gran lección. La mujer hermosa, admirada, rodeada de lujos, había huido ante la primera prueba. Y la mujer humilde, despreciada, sin nada que ofrecer más que su corazón, estaba allí, día y noche, entregándose sin esperar recompensa. Con cada día que pasaba, Alejandro empezaba a ver con más claridad. Sus pensamientos sobre Isabel ya no eran de amor, sino de tristeza y desilusión. En cambio, su corazón se llenaba de gratitud hacia Lucía.
Descubría en ella una luz interior que ninguna riqueza podía comprar. Los trabajadores de la hacienda también lo notaban. «Esa muchacha Lucía tiene un corazón de oro», decían entre ellos. «Es como si hubiera nacido para sanar las heridas de todos». Y poco a poco, la relación entre Alejandro y Lucía dejó de ser la de patrón y sirvienta. Se convirtió en una amistad profunda, en una complicidad sincera. Hablaban por horas de la vida, de los sueños, de los miedos. Alejandro le confesaba las dudas que lo atormentaban, y ella, con sencillez, siempre encontraba palabras que lo reconfortaban. «Señor Alejandro», le dijo una noche, «a veces Dios permite pruebas duras para mostrarnos lo que de verdad importa. Quizás esta sea una oportunidad para usted de ver cosas que antes no veía». Él la miró fijamente. «¿Cómo qué cosas?». Lucía sonrió con timidez. «Como que no estamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a darnos la mano. A veces no es la persona que esperamos, pero Dios nunca se equivoca en quien envía a nuestro lado». Alejandro sintió un nudo en la garganta, porque esas palabras eran más ciertas de lo que jamás hubiera imaginado. Pero aquí, amiga mía, se abre un nuevo misterio. Porque mientras Lucía se entregaba con alma y corazón a su cuidado, Isabel, lejos de allí, disfrutaba de fiestas, reuniones y comodidades. El contraste era cada vez más evidente. Y Alejandro empezaba a comprender que, tal vez, Dios estaba usando aquella prueba para mostrarle dónde estaba el amor verdadero. ¿Será capaz Alejandro de reconocerlo a tiempo? ¿Permitirá que la bondad de Lucía transforme su vida por completo? ¿O seguirá atado a la ilusión de un amor que ya lo había traicionado? Quédate conmigo, porque lo que viene será aún más revelador. Isabel, cegada por la frivolidad, empezará a mostrar su verdadero rostro ante todos, mientras Lucía continuará brillando con la luz humilde de quien ama sin esperar nada a cambio. Mientras Lucía dedicaba sus días y noches a cuidar de Alejandro con ternura y paciencia, Isabel había tomado otro camino. El pueblo entero comenzó a notarlo. En lugar de verla en la hacienda o en el hospital, la veían en fiestas, en cócteles, en reuniones con amigas. Sus vestidos eran cada vez más elegantes, sus joyas más llamativas, y sus risas más estridentes. Muchos murmuraban: «Qué extraño. Su prometido está enfermo y ella parece no tener preocupaciones». Otros, más severos, decían: «El amor verdadero se prueba en el sacrificio, y esa muchacha ya mostró dónde está su corazón». Alejandro, desde su silla, escuchaba los rumores que llegaban hasta él. Cada comentario era como un cuchillo, pero no necesitaba de palabras ajenas para saber la verdad. Lo veía con sus propios ojos. Isabel apenas aparecía, y cuando lo hacía, su visita era breve, fría, distante. «Alejandro, me duele verte así, pero no puedo quedarme mucho tiempo, tengo compromisos», decía con una sonrisa fingida, mientras ajustaba el reloj en su muñeca antes de marcharse. Lucía, que presenciaba esas escenas, callaba. Nunca hablaba mal de Isabel, nunca criticaba, nunca juzgaba. Solo apretaba los labios, y cuando quedaban solos, buscaba animar a Alejandro con palabras de consuelo. «No se aflija, señor Alejandro. Dios ve todo, y el tiempo pone a cada quien en su lugar». Una tarde, mientras Isabel se arreglaba frente al espejo de su habitación para salir a una fiesta, fue sorprendida por la visita de su amiga María Dolores. Esta mujer, de carácter fuerte y lengua sincera, la miró con reproche y le dijo sin rodeos: «Isabel, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes dejar solo a Alejandro en ese estado? Ese hombre confió en ti». Isabel, fastidiada, se giró con gesto arrogante. «No exageres, Dolores. Yo no nací para ser enfermera. No voy a desperdiciar mi juventud cuidando a un inválido». Las palabras, duras y frías, resonaron como un látigo. María Dolores la miró con asombro, negando con la cabeza. «No puedo creer lo que escucho. ¿Así hablas del hombre que te dio todo, del que te puso en un pedestal?» Isabel encogió los hombros, sin culpa. «Él ya no puede darme nada. Yo necesito vivir». María Dolores se marchó indignada, y poco después esa conversación comenzó a correr de boca en el pueblo. Lo que hasta entonces era sospecha, se convirtió en certeza. Isabel no amaba a Alejandro. Mientras tanto, en la hacienda,
La luz de Lucía brillaba cada vez más. Con gestos pequeños pero constantes, mostraba que el verdadero amor no necesita palabras rimbombantes. Ella preparaba remedios caseros, calentaba paños para aliviar el dolor de Alejandro, le leía pasajes de la Biblia, lo animaba a no perder la fe. Una noche, mientras ambos rezaban el rosario, Alejandro, con voz quebrada, le dijo: «Lucía, ya no necesito más pruebas. Sé en el fondo de mi alma quién me ama de verdad». Ella lo miró con sorpresa, sonrojada, y bajó los ojos sin responder. No buscaba reconocimiento, solo servía con humildad. Pero esas palabras quedaron grabadas en el corazón de los dos. Querida amiga que me escuchas, piensa en esto. A veces, las pruebas de la vida no solo revelan el verdadero rostro de quienes nos rodean, también iluminan a las almas humildes que estaban escondidas. Y es en esas almas, sencillas y bondadosas, donde encontramos la mano de Dios. Antes de continuar, permíteme recordarte con cariño. Suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Nos encantará mencionarte con gratitud en un próximo relato. Tu presencia aquí es la fuerza que mantiene vivas estas historias. Mientras Isabel se hundía cada vez más en la frivolidad, Alejandro empezaba a tomar una decisión en su interior. No podía seguir atado a un amor que lo había abandonado en la peor hora. Y aunque su corazón aún sangraba por la traición, la dulzura de Lucía era como un bálsamo que sanaba sus heridas. El desenmascaramiento de Isabel ya era evidente para todos. El pueblo entero lo sabía. Alejandro lo sabía. Y hasta ella misma empezaba a entender que cada día que pasaba lejos de él, la alejaba también de lo que más deseaba: la seguridad, la admiración, el respeto. Pero el destino todavía guardaba giros inesperados, porque aunque Alejandro ya reconocía en Lucía el verdadero amor, aún quedaba pendiente la gran revelación. ¿Cómo le diría que todo había sido una prueba? ¿Cómo enfrentaría a Isabel con la verdad desnuda? Ese momento se acercaba, amiga mía, y cuando llegara, nada volvería a ser igual. La vida en la hacienda había cambiado. Lo que antes estaba lleno de fiestas, de risas superficiales y de visitas interesadas, ahora se había convertido en un espacio de silencio, oración y pequeños gestos de ternura. Alejandro, sentado en su silla de ruedas, ya no miraba al horizonte con tristeza, sino con una mezcla de gratitud y esperanza. Todo gracias a Lucía. La joven, con su bondad incansable, había logrado algo que nadie más pudo: transformar la amargura de Alejandro en serenidad. Con cada caldo preparado con amor, con cada canción antigua entonada al caer la noche, con cada oración compartida, sembraba en su corazón una semilla nueva, y esa semilla comenzó a florecer. Al principio, Alejandro luchaba contra sus sentimientos. «Es imposible», se decía. «Ella es humilde, se ha criado como sirvienta. ¿Cómo voy a sentir esto por Lucía?». Pero el corazón no entiende de rangos sociales ni de etiquetas. El corazón reconoce la verdad, y la verdad era que en los gestos sencillos de Lucía estaba el amor más grande que había conocido. Una tarde, mientras ella lo ayudaba a acomodarse en su silla, Alejandro tomó su mano. «Lucía», dijo con voz temblorosa, «necesito decirte algo». Ella lo miró sorprendida, con esos ojos llenos de inocencia. «¿Qué sucede, señor Alejandro?». Él respiró hondo, como quien está a punto de saltar al vacío. «Quiero que seas mi esposa». Lucía retrocedió, soltando su mano de golpe. Sus mejillas se encendieron como fuego. «No, no diga eso», exclamó con nerviosismo. Yo no soy digna. Soy solo una sirvienta». Alejandro sonrió con ternura. «Eres la única que me mostró el amor verdadero». ¿Qué mayor dignidad puede haber que la de un corazón puro? Lucía bajó la mirada, con lágrimas que asomaban en sus ojos. «Yo no tengo nada para darle. Ni riquezas, ni estudios, ni nombre. No necesito nada de eso», respondió él, apretando suavemente su mano. «Solo necesito tu compañía, tu bondad, tu fe. Tú me has devuelto la vida. Amiga mía, ¿puedes imaginar ese momento? Un hombre poderoso, dueño de tierras y negocios, confesando su amor a una muchacha humilde, criada en la sombra. Y ella, temblando entre el miedo y la esperanza, luchando contra la voz interior que le decía que no era suficiente. Durante días, Lucía resistió.
Le decía que no, que era una locura, que Isabel y su madre jamás lo aceptarían, que la sociedad los juzgaría. Pero Alejandro, firme en su decisión, insistía con paciencia y ternura. «No me importa lo que diga el mundo», repetía. «Dios mira el corazón, y yo he visto el tuyo». Finalmente, vencida por el amor y la sinceridad de Alejandro, Lucía aceptó. Y así, casi en secreto, se organizó una pequeña ceremonia en la capilla de la hacienda. No hubo invitados elegantes ni banquetes fastuosos. Solo unos pocos trabajadores de confianza, el padre de Alejandro, y la presencia silenciosa de Dios en cada rincón. Lucía llegó vestida de blanco sencillo, con un rosario en las manos y lágrimas en los ojos. Alejandro, aún en su silla de ruedas, la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo el templo. «Señor», dijo él en voz alta, mientras sostenía la mano de su nueva esposa, «bendice este matrimonio que nace del dolor, pero florece en la verdad». El sacerdote bendijo la unión, y los pocos presentes lloraron de emoción. Fue un momento puro, lleno de fe, donde lo material no tenía cabida. Allí, entre rezos y cantos humildes, nació una familia nueva. Mientras tanto, Isabel y su madre, doña Carmen, se enteraron de la noticia. Su reacción no fue de dolor sincero, sino de burla. «¿Te das cuenta, hija?», dijo Carmen con sarcasmo. «Alejandro ha perdido la razón. Casarse con una sirvienta. ¡Qué humillación para nuestra familia!». Isabel rió con desprecio. «Déjalo, que haga lo que quiera. Yo ya no quiero esa carga en mi vida». Pero lo que ellas no sabían era que, con cada palabra de burla, con cada gesto de desprecio, se alejaban más de la bendición que un día tuvieron cerca y despreciaron. La nueva vida de Alejandro y Lucía comenzó en la sencillez. No había lujos ni fiestas, pero sí había paz. Cada día compartían oración, trabajo y compañía. Alejandro, aunque seguía fingiendo su parálisis, se sentía más vivo que nunca. Lucía lo inspiraba a ser mejor, a mirar la vida con ojos de gratitud, a descubrir que la riqueza verdadera estaba en los pequeños gestos y en el amor sincero. Pero aún quedaba una gran verdad por revelarse. Alejandro nunca estuvo paralítico. Y ese secreto, guardado en su corazón, era como una llama esperando el momento preciso para salir a la luz. «Amiga mía, quédate conmigo, porque lo que viene será impactante». Alejandro, movido por la gratitud y el amor hacia Lucía, decidirá abrir su corazón y mostrarle la verdad. Y cuando lo haga, el destino de todos cambiará para siempre. La luna iluminaba suavemente los jardines de la hacienda. El viento movía las hojas de los árboles como si la naturaleza entera quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Alejandro y Lucía, recién casados, vivían sus primeros días de matrimonio con una serenidad que nadie esperaba. Ya no había fiestas llenas de risas superficiales, ni reuniones sociales donde todo era apariencia. Ahora, en aquella casa grande, se escuchaban cantos sencillos, rezos compartidos y conversaciones profundas que llenaban de calor los pasillos antes fríos. Una noche, después de cenar pan dulce y café, Alejandro pidió a Lucía que lo acompañara al balcón. Ella, con su modestia acostumbrada, lo ayudó a mover la silla de ruedas hasta aquel lugar desde donde se veía el cielo estrellado. Se sentaron juntos en silencio, disfrutando del murmullo de los grillos. Entonces, con voz grave, Alejandro tomó aire y dijo: «Lucía, hay algo que debo confesarte, algo que he guardado en silencio durante todo este tiempo». Ella lo miró con ternura, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. «Dime, Alejandro, ¿qué es?». Él bajó la mirada, como si le pesara el alma, y luego la levantó con decisión. «Yo nunca estuve paralítico». El corazón de Lucía dio un salto. «¿Qué dices?», preguntó, llevándose la mano al pecho. Alejandro continuó, con lágrimas en los ojos. «Todo fue una prueba. Mi padre me convenció de que debía estar seguro del amor de Isabel antes de casarme con ella. Por eso fingí el accidente. Por eso acepté esta farsa. Quería saber si ella estaría conmigo en la enfermedad, si su amor era verdadero». Lucía, temblando, se cubrió la boca con las manos. «Entonces, todo este tiempo, ¿tú podías caminar?». Él asintió, con dolor en la voz. «Sí, y aunque al principio lo hice por desconfianza, hoy me arrepiento de haber prolongado tanto la mentira».
Pero si no lo hubiera hecho, jamás habría descubierto la verdad de tu corazón. Lucía comenzó a llorar, pero no de enojo. Sus lágrimas eran de emoción, de sorpresa, de algo que su alma no alcanzaba a comprender del todo. No sé qué decir, susurró entre sollozos. He servido con todo mi corazón, pensando que era mi deber, no esperando nada a cambio. Y ahora descubro que Dios me recompensó de una manera que nunca imaginé. Alejandro tomó sus manos con fuerza. Sí, Lucía. Dios me mostró que el verdadero amor estaba en ti, no en Isabel. Tú fuiste la que se quedó, la que me cuidó, la que me mostró lo que significa amar de verdad. Ella lloraba aún más, y entre lágrimas dijo, yo no soy digna de este amor. Soy solo una mujer humilde. Él la interrumpió con firmeza. No digas eso. Eres más digna que nadie. Porque no se trata de riqueza ni de apellidos. Se trata del corazón. Y el tuyo es más grande que todo lo que poseo. Se abrazaron, y en ese instante Lucía sintió que todas las heridas de su vida, los desprecios, las humillaciones, las lágrimas derramadas en soledad, se transformaban en bendición. Pero el destino aún guardaba un momento de choque. Porque Isabel, al enterarse de la boda, había comenzado a rondar la hacienda con curiosidad. Una tarde, escondida tras los rosales, lo vio. Alejandro caminaba solo por el jardín. «¡No puede ser!», exclamó con rabia, llevándose las manos a la cabeza. «Él puede caminar». Su corazón se llenó de furia y vergüenza. Sintió que todo su mundo se derrumbaba. Había dejado escapar al hombre que le ofrecía seguridad, y ahora lo veía feliz al lado de la hermana a quien siempre había despreciado. Decidió enfrentarlos. Entró en la casa sin anunciarse, y encontró a Alejandro y Lucía en la sala, compartiendo un momento sencillo. «Así que todo fue una mentira», gritó Isabel, con el rostro desencajado. «Me engañaste, Alejandro». Lucía, asustada, retrocedió unos pasos. Alejandro, en cambio, se mantuvo sereno. «No, Isabel, a ti no te engañé. Tú misma te engañaste con tus decisiones. Esta prueba mostró la verdad de tu corazón». Ella, con lágrimas de rabia, replicó. «Tú me pusiste a prueba. ¿Quién hace algo así?» Alejandro la miró con firmeza. «El que quiere saber si el amor que recibe es verdadero. Y tú mostraste que el tuyo no lo era». Isabel se giró hacia su hermana, con ojos llenos de envidia. «Y tú, Lucía, siempre humilde, siempre callada, y ahora te quedas con lo que era mío». Lucía, con voz suave pero firme, respondió. «Yo nunca busqué lo que era tuyo, Isabel. Solo serví porque era lo correcto. Dios decidió lo demás». Las palabras de Lucía fueron como un espejo en el que Isabel no quiso mirarse. Con el corazón lleno de soberbia, salió de la casa dando un portazo, mientras su madre, doña Carmen, la esperaba afuera para consolarla con palabras de veneno. Pero dentro de la hacienda, la verdad ya estaba revelada. Alejandro y Lucía se abrazaron con lágrimas en los ojos, sabiendo que aquella confesión no los había separado, sino que los había unido más. «Amiga mía, piensa en esto. La verdad siempre sale a la luz. Puede tardar, puede doler, pero al final muestra dónde está el amor verdadero y dónde solo había apariencias. Y aquí se abre un nuevo misterio. Porque aunque Alejandro y Lucía ya habían encontrado la paz en su unión, Isabel y su madre aún no habían enfrentado las consecuencias de su soberbia. Y ese momento estaba por llegar. La noticia corrió como fuego entre los campos y el pueblo. Alejandro Ramírez no estaba paralítico. Había fingido el accidente para probar a Isabel. Y en esa prueba, la joven había mostrado lo que llevaba en su corazón. Las miradas, los susurros y los comentarios comenzaron a perseguir a Isabel como sombras. Ya no era la novia envidiada, la mujer admirada por haber conquistado a un hombre poderoso. Ahora era señalada como la muchacha que abandonó a su prometido en la desgracia, mientras otra, humilde y callada, lo acompañó hasta el final. Doña Carmen, su madre, trataba de justificarla. «Nadie tiene por qué cargar con una cruz que no le pertenece», repetía en voz alta, intentando defender lo indefendible. Pero hasta en la plaza del pueblo, la gente comentaba. Don Ernesto tenía razón. El amor se prueba en el dolor. Lucía demostró tener más corazón que Isabel. Qué triste ver a una madre empujar a su hija a perder lo que más valía. Isabel, enojada al principio, poco a poco comenzó a sentir el peso del desprecio. Sus amigas ya no la invitaban a todas las fiestas.
Los hombres la miraban con desconfianza, y en su propia casa, los silencios se volvían insoportables. Una tarde, incapaz de soportar más, se enfrentó a su madre. «¡Tú tienes la culpa de todo, mamá!», gritó con lágrimas en los ojos. «Tú me llenaste de miedo. Me dijiste que lo abandonara, que buscara otra vida, y ahora lo perdí para siempre». Doña Carmen, con la dureza que la caracterizaba, levantó la barbilla y respondió: «Yo solo quise lo mejor para ti. ¿Acaso crees que ibas a ser feliz cuidando a un inválido?». Isabel golpeó la mesa con rabia. «Él no era inválido. Todo era una prueba, y yo fallé. El grito resonó por toda la casa. Doña Carmen trató de calmarla, pero sus palabras ya no tenían fuerza. Porque en el fondo, Isabel sabía que había perdido la batalla más importante, la de su corazón. Su padre, que había guardado silencio durante mucho tiempo, decidió intervenir. Con voz grave, se acercó a su hija y le dijo: «Yo te lo advertí, Isabel. El amor verdadero no se abandona. Tú elegiste el camino fácil, y ahora debes cargar con las consecuencias». Esas palabras fueron como un golpe seco en el alma de la joven. Se encerró en su habitación y por primera vez, se vio sola frente al espejo. Su belleza seguía intacta, pero sus ojos ya no brillaban como antes. En ellos había tristeza, vacío y un dolor que no podía ocultar. Esa noche, buscando consuelo, encendió una vela y se arrodilló frente a un crucifijo. Entre sollozos, murmuró: «Señor, perdóname. Perdóname por haber sido tan soberbia, por haber escuchado a mi madre en lugar de escuchar a mi corazón». Sus lágrimas cayeron sobre el suelo frío, y sus manos temblorosas apretaban el rosario que apenas recordaba cómo rezar. Por primera vez, Isabel comprendió el precio de la soberbia, la soledad. Mientras tanto, en la hacienda, Alejandro y Lucía vivían en paz. No necesitaban lujos ni fiestas. Tenían la certeza de que Dios los había unido en el momento justo. Esa felicidad era como un espejo en el que Isabel no podía mirarse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isabel ya no era la misma. Caminaba por el pueblo con la cabeza gacha, evitando miradas. Su madre aún trataba de mantener la frente en alto, pero incluso ella comenzó a notar que el respeto que antes recibía se había convertido en indiferencia y crítica. Isabel, con el alma quebrada, volvió a arrodillarse una noche ante el crucifijo. «Señor, dame otra oportunidad, aunque sé que ya es tarde». Y ese era el verdadero castigo: pedir una oportunidad que ya no podía llegar. Porque mientras ella lloraba en soledad, Alejandro y Lucía habían encontrado la bendición de la familia, la paz de un hogar sencillo y la alegría de un amor probado en la dificultad. Amiga querida, escucha esto conmigo. La soberbia siempre tiene un precio. Puede darnos brillo por un tiempo, pero tarde o temprano nos deja vacías, solas, con lágrimas que nadie enjuga. En cambio, la humildad, aunque al principio parezca pequeña, florece y da frutos eternos. Isabel aprendió esta lección demasiado tarde. Su castigo no vino en forma de enfermedad o de ruina, sino en algo mucho más duro: la certeza de que había dejado escapar lo que más valía. Pasaron los meses, y la hacienda de los Ramírez volvió a respirar vida. Ya no eran las risas superficiales de las fiestas ni las conversaciones vacías de compromisos sociales. Era otra clase de alegría, la de un hogar construido sobre la fe, la humildad y el amor verdadero. Alejandro y Lucía habían formado una familia pequeña, sencilla, pero llena de luz. Una mañana, los trabajadores de la hacienda se reunieron en el patio grande, sonriendo al ver a Lucía caminar con un bebé en brazos. Sus ojos brillaban de ternura mientras arrullaba al pequeño, y Alejandro, orgulloso, la observaba desde el corredor, apoyado en la baranda. «Gracias a Dios», decía él con voz emocionada, «encontré el amor verdadero en la mujer que menos esperaba». El niño, fruto de su unión, era símbolo de esperanza. Cada vez que Alejandro lo sostenía en brazos, sentía que su vida había dado un giro completo. De la traición a la fidelidad, de la mentira a la verdad, de la soledad al abrazo más puro. Lucía, siempre humilde, agradecía a Dios en cada oración. Sabía que su historia no había sido fácil. Había crecido en el desprecio,
en la sombra, tratada como sirvienta en su propia casa. Pero ahora entendía que todas esas lágrimas no fueron en vano. La habían preparado para amar con paciencia, para servir con sinceridad, para entregarse sin esperar nada a cambio. Señor, rezaba cada noche, gracias por mirar mi pequeñez y darme más de lo que jamás soñé. Alejandro, por su parte, encontraba en ella un ejemplo constante. Su fe lo inspiraba a rezar más, a vivir con gratitud, a valorar lo sencillo. Ya no era el hombre orgulloso que solo pensaba en negocios y riquezas. Ahora era un esposo y un padre que entendía que el verdadero tesoro estaba en el corazón de su esposa y en la sonrisa de su hijo. El pueblo entero hablaba de ellos. «Qué hermosa familia ha formado don Alejandro con Lucía», decían las mujeres en el mercado. «Eso sí es amor verdadero», respondían otras. Y mientras esa nueva vida florecía, Isabel enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. A veces, desde lejos, observaba la felicidad de su hermana y sentía un nudo en la garganta. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido. Su soberbia la había dejado sola. Una tarde, incapaz de resistir más, se acercó a la capilla de la hacienda. Lucía estaba dentro, rezando con su hijo en brazos. Isabel la miró desde la puerta, con lágrimas en los ojos. Por un instante, quiso entrar y pedir perdón, pero su orgullo aún era más fuerte que su humildad. Se dio la vuelta y se marchó, llevándose con ella el peso de un corazón vacío. Lucía, sin saberlo, rezó por ella esa noche. «Señor, bendice a mi hermana. Dale la paz que aún no encuentra», porque ese era su corazón. No guardaba rencor, no buscaba venganza. Solo sabía amar y perdonar. Amiga querida, piensa en esto conmigo. El verdadero amor no se demuestra en palabras bonitas ni en promesas fáciles. Se demuestra en los actos pequeños, en la constancia, en la fidelidad cuando la vida se vuelve difícil. Lucía, la mujer despreciada, fue quien mostró lo que significa amar con el alma. Y Alejandro, que al principio buscaba pruebas por desconfianza, aprendió que la humildad y la bondad valen más que todas las riquezas del mundo. Los años pasaron, y la hacienda siguió prosperando. Alejandro y Lucía enseñaron a su hijo a caminar entre los surcos del campo, a rezar cada mañana, a agradecer cada noche. La familia se convirtió en un ejemplo para todos en el pueblo, no por sus riquezas, sino por la sencillez de su vida y la profundidad de su amor. En las fiestas patronales, cuando la iglesia se llenaba de cantos, todos miraban a esa familia con respeto. Alejandro, tomado de la mano de Lucía, sostenía al niño en brazos y daba gracias al cielo. «Si algo he aprendido», decía con voz firme, «es que el amor verdadero se prueba en la dificultad, y cuando se encuentra, vale más que todo el oro y la plata de este mundo». Mientras tanto, Isabel terminó enfrentando su soledad. Había buscado brillo en las fiestas, pero las fiestas se apagaron. Había buscado seguridad en las apariencias, pero las apariencias se desmoronaron. Y en medio de su vacío, comprendió la lección que la vida le había dado. El amor no es soberbia ni conveniencia, sino entrega y fidelidad. Una noche, se arrodilló una vez más frente a un crucifijo y lloró amargamente. No esperaba ya recuperar lo perdido, pero pedía a Dios que al menos le diera paz. «Señor, enséñame a ser humilde, aunque sea tarde para mí». Y aunque el arrepentimiento llegó tarde, aún así fue escuchado. Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito, aunque haya aprendido a golpes. Amiga mía, quédate con esta enseñanza. El amor verdadero existe. No se mide en lujos ni en apariencias, sino en la capacidad de permanecer cuando todos los demás se van. Alejandro lo encontró donde menos lo esperaba, y su vida cambió para siempre. Tú también puedes recordarlo cada día, que las lágrimas no son en vano, que la humildad siempre tiene recompensa, y que Dios nunca olvida a quienes aman con sinceridad. Antes de despedirme, quiero invitarte con cariño. Suscríbete a este canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. En el próximo relato queremos agradecer tu nombre, porque tú eres parte de esta gran familia que comparte historias que tocan el alma. Que esta historia quede grabada en tu corazón como un recordatorio de que la soberbia siempre conduce a la soledad, pero la humildad y la bondad siempre encuentran su recompensa. Y así cerramos este relato, con una verdad eterna. El amor verdadero no traiciona,
no abandona, no se cansa. El amor verdadero permanece.